Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5, como todos los viernes, el columnista de los viernes, el amigo Julián Mazzoni, ya está en el aire. Julián, querido, bienvenido a la mañana, ¿cómo te va? Bueno, un gusto estar contigo, con la audiencia, escuchando un poco las palabras que estaba diciendo Mauro antes de la tanda. Y yo te comentaba fuera de la conexión, digamos, y bueno, algunas cosas vamos a repetir respecto a lo que Mauro planteó, pero bueno, yo como siempre trato de hacer un enfoque más histórico de las cosas y por qué se dan y todo eso, así que creo que vamos a complementar y por supuesto que vamos a estar junto con el compañero en las actividades que van a haber mañana en todo el departamento y en todo el Uruguay. Así que empezamos, ¿no? Es decir, ¿por qué 30 de abril es el Día del Trabajador Rural? Va a decir, está bueno esto porque el 30 los compañeros asalariados rurales tienen su día y el primero también tienen su día. O sea, a ellos les toca dos de corrido. Si es que logran hacer respetar la ley, cosa que está bastante difícil, estuvo desde el primer momento y a veces sigue estando, ¿no? No todos los patrones rurales aceptan esta cuestión, ¿no? Claro. Y eso es un tema que hay que señalar. Es un día feriado que debe ser pagado en caso de que se trabaje, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ah? Y debe ser pagado doble en caso de que se trabaje. Pero en general es un día pago no laboral. Si se trabaja, se paga doble, ¿ah? Eso para empezar, es decir, si hay algún trabajador rural que en este momento está trabajando y no está totalmente enterado, organizado o no puede por diferentes motivos hacer el día, el que lo esté haciendo trabajar le tiene que pagar doble. Eso para empezar. Eso corresponde a la ley del 30 de abril del año 2000, del 6 de noviembre del año 2012, que es la ley 19.000, ¿ya? Feriado no laborable pago y simultáneamente establece, digamos, una serie de recomendaciones para que el Estado de alguna manera haga honores al trabajo rural. Claro. Y hay que decir claramente, como decía Mauro, es el trabajador rural asalariado. No es para que todos digamos que somos una gran familia en el campo y que es lo mismo el estanciero que el peón. No es así. Este es el Día de los Trabajadores Rurales. Y no es casual porque la fecha 30 de abril se eligió porque ahí en el año 2004 fue el primer congreso de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, que integra el PIT-CNT, por supuesto, y que recibió el nombre de Raúl Sendic y Julia Arévalo, ese congreso. Un tiempo después, el 22 de diciembre del 2008, la ley 18.441, gobierno de Mujica, Eduardo Brenta era el ministro de Trabajo, establece las 8 horas y además la reglamentación del Estatuto del Trabajador Rural. Parece increíble, pero después de mucho tiempo de que los trabajadores en general en el Uruguay habían alcanzado las 8 horas, recién en el gobierno de Mujica, si es 2008, es Tabaré, el primer gobierno de Tabaré, establece esta cuestión. Y después hay un decreto que es el Estatuto del Trabajador Rural que de alguna manera reglamenta esa ley. Yo creo que todas estas son herramientas que el trabajador rural tiene que tener a mano y hay un gran esfuerzo de organización sindical que no es muy amplio en el país. Hay muchas dificultades en la organización de los asalariados rurales, entre otras cosas porque son concentraciones muy pequeñas, a veces son grandes extensiones de campo con muy pocos peones y es muy difícil la organización y la relación es muy directa a veces con el patrón y es bastante difícil la organización. En realidad los núcleos organizativos de los trabajadores rurales
han sido los lugares donde hay concentración. Claro. Bella Unión, Salto, los remolacheros, los tamberos, digamos, los grandes sindicatos poderosos que confluyeron en la organización sindical de los trabajadores rurales, son los lugares donde había, sí, efectivamente, bastante concentración. Esto, además, yo creo que es muy interesante la organización que tienen ahora, porque hay una disputa histórica, y como siempre decimos, cualquier división en el seno de la organización de los trabajadores siempre termina siendo aprovechada por las patronales y la derecha. Había dos grandes tendencias, digamos, en la organización de los trabajadores asalariados. Por un lado, la caudillada por el breve Sendic, por Raúl Sendic, que eran los cañeros de Artigas, que hicieron las heroicas marchas en la década del 70, y bueno, del cual Sendic empieza participando en la organización de los trabajadores como representante del Partido Socialista, y después él rompe con el Partido Socialista y, como todos sabemos, funda con otros compañeros el Movimiento de Liberación Nacional. Ahí había una forma de entender la lucha, una vertiente importante. Es un gran líder campesino, nunca dejó de serlo, aún estando preso. Y después tenemos por el otro lado las organizaciones que respondían a la tradicional CNT y demás, más vinculados, digamos, al Partido Comunista. Y ahí había diferencias importantes en el enfoque. Yo te hablo de los trabajadores de los tambos, de los remolacheros, de las organizaciones en la granja, en Canelones, y bueno, ahí había diferencias importantes y eso debilitaba. Pero fíjate que este Congreso, el 2004, que funda el actual UNATRA, de alguna manera ya el nombre del Congreso te transmite la necesidad de la unidad de esas dos enfoques, porque se llama Raúl Sendic y Julián Arévalo, el viejo dirigente de los cañeros, y Julián Arévalo, que había sido una organizadora permanente de los trabajadores rurales, junto con otras personalidades como el de origen de La Valleja, Pedro Aldrovandi, por ejemplo, que es un gran organizador de los trabajadores de los tambos, junto con los hermanos Marrero, Hernando y Walter Marrero, por ejemplo, que son figuras históricas de la unidad de los trabajadores. Entonces, en primer lugar, hoy saludamos a los trabajadores rurales, insistimos, yo creo que Mauro lo hizo con mucha precisión, no es el día del trabajo rural, le sacan un poquito a veces desde el punto de vista de la regresión, y bueno, y somos todos trabajadores, tanto el dueño de la estancia como... No. Aquí se trata del Día de los Trabajadores Rurales, que tienen 8 horas, que tienen que seguir organizándose y luchando por su conquista. Y a eso es a lo que le sacamos el sombrero. La idea de que en el campo es toda una gran familia es una idea reaccionaria que conduce de alguna manera a la explotación y a la aceptación de la explotación, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que dejar claro. Salud a los trabajadores rurales asalariados, que son muy sacrificados en este país y que han estado durante décadas sin sus derechos plenamente reconocidos. Y siguen estándolo porque es muy difícil que esta ley se cumpla. Todos sabemos que una cosa es conquistar la ley, que es muy importante, y la otra es que la organización sindical sea capaz de hacerla cumplir en todos los rincones del país. Claro. Eso es difícil, y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido, seguirá trabajando el movimiento sindical y sobre todo la UNATRA, que hoy es la que está de alguna manera conmemorando este día, que es un día de lucha y no es un día de festejo. Entonces, como también es el día de mañana, que es el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo, yo quiero, como siempre hacemos, Mario, tratar de hacer un análisis un poco, contextualizar y hacer un análisis un poco más histórico, recordar algunas cosas que me parece que no por trilladas deben dejar de incidirse en ellas, porque
la primera conmemoración del 1 de mayo en el mundo es una resolución de la Segunda Internacional en el año 1889, en un congreso de París, y que tiene como principal objetivo el homenaje a los obreros, a los mártires de Chicago, ¿no? Que comienza la actividad que los conduce finalmente a la represión y a la muerte, a la condena a muerte, un 1 de mayo de 1886. Pero los acontecimientos fundamentales son el 4 y el 5 de mayo de ese año en la plaza Haymarket en Chicago, ¿no? Es decir, ahí hay una huelga. Estados Unidos ya en muchos estados venía conquistando los trabajadores organizados, que era un movimiento muy poderoso y después de alguna manera perdió fuerza, pero era un movimiento muy poderoso, venía conquistando 8 horas en muchos estados, y Chicago era uno de los estados donde todavía no se había conseguido esas 8 horas, y empieza una huelga en ese sentido, que bueno, en esa famosa instancia de la plaza de Haymarket hay una explosión, mueren algunos policías y después viene una brutal represión que deja muertos y heridos. Pero entonces la reacción norteamericana, el status quo norteamericano, decide que la solución es de alguna manera culpar a los trabajadores e inicia un juicio contra los principales dirigentes de esa huelga. Y yo también, es una cosa trillada, pero yo, discúlpeme oyente, discúlpeme Mario, pero yo voy a leer, porque hay que recordar que José Martí era en ese momento corresponsal en Chicago del diario La Nación de Buenos Aires. Y hay que recordar esto porque en realidad José Martí, que es un patriota cubano, Cuba en ese momento todavía era una colonia española y estaba luchando por la libertad de su país, fue recibido en muchos lugares del continente, inclusive fue cónsul uruguayo en Nueva York en un tiempo, y los estados latinoamericanos que hacía no mucho que habían logrado la independencia de España, no mucho, eran poco, 3/4 de siglo más o menos, le iban dando posibilidades de que tuviera acceso a sostenerse. Inclusive el diario La Nación, que bueno, que hoy está cumpliendo un papel profundamente reaccionario en la política argentina, pero en aquel momento, y la crónica de Martí es famosa, pero yo la voy a leer de nuevo, porque esto habla de la entereza y de la lucha de los trabajadores de Chicago en ese momento, que nos representan a todos en el día de hoy. Ya había habido un proceso que había sido bastante largo, y habían sido condenados a muerte 5 de ellos, y 2 más, uno a cadena perpetua y otro a trabajos forzados. Y dice Martí, estas son la transcripción de la crónica para el diario La Nación de Buenos Aires. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera, de sillas como en un teatro, delante del cadalso. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parson. Engels hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera decir yo ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en danza espantable, dice Martí, y creo que los trabajadores del mundo en cada 1 de mayo tienen que recordar que todo lo que se ha conseguido ha sido con sacrificio y que estos pioneros merecen nuestro reconocimiento permanente. Son 4 los que caen,
esto soy yo, el quinto se llama Link y se había suicidado para no ser ejecutado por los verdugos. Fielden tiene cadena perpetua y Nid trabajos forzados. Así termina esta batalla que dio origen a una conmemoración universal que lamentablemente hoy en Estados Unidos no se festeja, ¿no? Es uno de los pocos países del mundo que no tiene un 1 de mayo junto con el resto de la comunidad internacional, de los trabajadores organizados del mundo, porque el 1 de mayo no es el día del trabajo, como dicen algunos, sino es el día de los trabajadores, y agreguemos de los trabajadores que se organizan y luchan en defensa de sus intereses. Y todo lo que se ha conquistado ha sido con esa sangre y con otras sangres que se han ido aportando. Sangre, sudor, lágrimas, grandes esfuerzos. Prisión, destituciones, gente que queda sin trabajo por las listas negras, etcétera, etcétera. Esa es la historia del 1 de mayo y en eso tenemos que hacer de alguna manera los honores que corresponden. Y entonces, en ese contexto... sí, te interrumpo, discúlpame, Julián, te pido disculpas, pero de esa crónica de Martí, esa frase muy cortita, pero tan poderosa como la voz que van a callar se va a transformar en una cosa mucho más poderosa, eso es... Sí, está claro, lo termina diciendo así. Yo leo la parte de la propia ejecución, pero pero es así, en realidad, pero es terrible, ¿no? Que tenga que ser así para que los derechos de los trabajadores, en aquel tiempo se decía 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para estudiar, decían los compañeros, porque en ese momento, digamos, de alguna manera el estudio de lo que era la estructura del capitalismo y la necesidad de profundizar en eso para generar las condiciones para su transformación en una sociedad más justa era fundamental. No te olvides que en aquellos tiempos los obreros organizados leían el Manifiesto Comunista o el propio Capital, que es un libro de una densidad impresionante, pero muchos de los principales dirigentes obreros del mundo lo conocían profundamente y además tenían otro tipo de estudios que les permitía de alguna manera enfrentar a las patronales en momentos tan duros. Actualmente también pasa que los principales dirigentes sindicales, los que van a los consejos de salario, los que tienen mucho estudio y por suerte hemos logrado un nivel de organización donde el propio movimiento sindical tiene asesores de primer nivel. Hace unos días se murió el rector Sapirain, que ha sido un histórico, un abogado que siempre estuvo al servicio de los trabajadores y que era un gran conocedor de la realidad laboral del país y de la legislación, y que asesoraba en Consejo de Salario durante mucho tiempo a los trabajadores y finalmente durante los periodos de gobierno del Frente Amplio participó como parte del ministerio en la organización de los consejos de salario. Y la lucha por los consejos de salario es una lucha histórica que arranca en la década del 40 del siglo pasado y que tuvo, digamos, su culminación en los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, con la importancia que significó desde el punto de vista de la recuperación salarial, de los avances, y desmintiendo la histórica posición de los sectores reaccionarios, las patronales, de que si el salario sube, hay menos trabajo. No fue así. Durante el periodo creció el trabajo y el salario subió simultáneamente. Así que no es cierto que si pagás menos va a haber más laburo. Eso no es así. Eso es lo que pretenden las patronales para aumentar los niveles de explotación. Pero hay posibilidades de que simultáneamente crezca el nivel de ocupación y de empleo y aumente también los salarios. Eso quedó plenamente demostrado. Es cierto que al final del periodo hubo un deterioro muy importante, que bueno, podrá hacerse autocrítica en ese sentido, pero la historia de los 15 años es de aumento sistemático de la cantidad de gente que aportaba. O sea, desapareció gente en negro, que había mucha, siguió habiendo al final, pero se disminuyó, aumentaron los salarios y aumentó la ocupación. Así que ese círculo virtuoso
siempre se puede volver a dar, y esperemos que haya una coyuntura favorable para que los trabajadores uruguayos y los de todo el mundo puedan encontrar mecanismos para que eso suceda. El movimiento sindical uruguayo festeja el 1 de mayo, no en 1889, pero ya en 1890 se empezó a festejar el 1 de mayo en Montevideo, y desde ahí hasta ahora siempre ha habido 1 de mayo. Hubo 1 de mayo en dictadura, siempre, y hubo 1 de mayo, y va a haber, ya hubo en pandemia el año pasado, y va a seguir habiendo 1 de mayo en pandemia. El 1 de mayo en la dictadura eran 1 de mayo heroicos, que culminan con la inmensa concentración del año 1983, donde se había obtenido determinados resquicios por una ley que la presión internacional había obligado a la dictadura a armar, que era la construcción de las asociaciones de tercer nivel, y ahí y se logra conmemorar el 1 de mayo, y es un acto de masa gigantesco que abre de alguna manera el caudal de la movilización popular para la caída de la dictadura en el año 85, pero ya en el 84 estaba en una situación prácticamente de retirada. Son las elecciones de noviembre, pero ese 1 de mayo del 83 es fundamental para consolidar una cosa que lamentablemente el país no pudo concretar después, que fue la concertación nacional programática, que era un acuerdo programático entre todos los actores sociales y políticos del Uruguay como plataforma para salir adelante después de la caída de la dictadura. El gobierno de Sanguinetti no lo llevó adelante, y creo que es una de sus responsabilidades históricas más grandes. Uruguay había sido otro, y esa concertación nacional programática, que demostraba la madurez del movimiento sindical, se hubiera consolidado. El movimiento sindical siempre ha aportado a las soluciones del país, tiene su programa independiente y es, digamos, un movimiento sindical único, una central única, que son muy pocos los lugares del mundo que la tienen. En general, los países tienen diferentes centrales, 3 o 4 o más. Fíjate que en Argentina tenés la CTA, tenés 2 CGT, en Brasil tenés 4 centrales, en varios países, en casi todos los países latinoamericanos hay más de una. En realidad, en el único lugar que hay una central única, además de Uruguay, es en Cuba, ¿no? La central de trabajadores cubana es única, y es histórica también, porque no es la única, porque vino la revolución desde los tiempos y el heroicos de la lucha contra la dictadura de Machado. Ya se había unificado el movimiento sindical cubano en una central única. Bueno, eso, digamos, es lo que estamos conmemorando este 1 de mayo, y como todo 1 de mayo se hace en un contexto particular. Claro. Ese 1 de mayo la dictadura era por democracia, por la unidad del movimiento sindical, y con el inmenso cartel que decía obreros y estudiantes, y adelante. Poco después fue la jornada de la CENFEU famosa, siempre la unidad obrero-estudiantil como una cuestión fundamental en la historia de nuestro país, y bueno, en esta de hoy, en este 1 de mayo de hoy, de mañana, digamos, el tema central es, como ya lo estuvo señalando Mauro, el tema central es la recolección de firmas y la solidaridad con las ollas populares. El país está pasando por una situación muy difícil, todos nos vamos a insistir en esto, yo siempre te digo, creo que no vale la pena, no porque no haya que decirlo, sino porque se dice hasta el cansancio, pero lo peor de todo es que por más que se diga hasta el cansancio, por más que el grupo asesor científico honorario plantee cosas, ha encontrado poco eco de parte del gobierno nacional, y la situación del último mes, que empezaron diciendo desde el gobierno que había que blindar, ha sido la más terrible de toda la historia
de la pandemia en el Uruguay, ¿no? Claro. Entonces, en este contexto nosotros tenemos que salir a recolectar una firma como tarea central del 1 de mayo. Yo digo, hay que agregar también que la negativa de la coalición de gobierno a aceptar el planteo del proyecto de ley que presentó la comisión, pero lo viabilizó el Frente Amplio en el Parlamento, de suspender, digamos, los tiempos donde la pandemia impidió el derecho de reunión, porque en última instancia lo que pasó es que no había derecho de reunión, no de cambiar el año que la Constitución plantea para la recolección de firmas, sino de prorrogar el plazo, porque hubo momentos en que el derecho fundamental de reunión que está establecido en la Constitución y que fue limitado por razones de salud pública, bueno, que ese tiempo no se considera, no lo consideraron así. En realidad es como un desconocimiento de las posibilidades que nosotros tenemos de ejercer nuestros derechos. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Pero, estamos haciendo el esfuerzo. Julián, Sí. con un antecedente bien claro de las elecciones departamentales, que también la Constitución no prevía, no tenía... No, decía que era en mayo y se hizo en septiembre. Es así. Ahí sí hubo acuerdo. Bueno. Y acá yo insistí porque a mí al principio me pareció, cuando empezaron a argumentar, que lo del año era muy claro en la Constitución, pero el proyecto de ley que se presenta también es muy claro en el sentido de que no cambiaba el año que estaba establecido en la Constitución, sino que simplemente en el periodo en que no había habido condiciones para juntar la firma, como establece la propia Constitución, había que descontarlo y contar el año descontando esos meses. No fue así, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo. En realidad son múltiples las dificultades que tenemos, pero como ya te dije, ha habido 1 de mayo con muchas dificultades, y la organización sindical logró llevarlo adelante, así que vamos a hacer este esfuerzo gigantesco para que, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que tenemos, y respetando de forma profunda todos los protocolos sanitarios, logremos ir obteniendo la firma. Esto se está haciendo casa a casa, los compañeros se llevan 10, 15 papeletas y van juntando entre sus amigos lentamente, pero bueno, yo creo que este 1 de mayo vamos a hacer una síntesis importante, y vamos a ver qué dice, digamos, cuando se termine todo, bueno, mañana de tardecita, pero además yo pienso que el lunes o martes va a haber un recuento nacional más profundo, y ahí vamos a tener una idea de la cifra en que estamos. Y si esa cifra nos permite, en mayo y junio y del poquito tiempo de julio que nos queda, alcanzar el total de las 700.000 firmas que nos propusimos. Yo tengo mucha confianza porque he visto en estos días un reverdecer de la actividad militante, que bueno, que estuvo muy trancada en abril, porque fue un mes muy difícil desde el punto de vista sanitario, y todos de alguna manera nos recluimos un poco. Pero bueno, tenemos la tarea mañana. Tú ya comentaste con Mauro, pero el concepto es primero la vida, primero el trabajo, por salud, vivienda y educación, y el tema central es la recolección de firmas. Hoy el PCNT habló de... Perdón que voy a tomar un poquito de agua. Sí. El PCNT habló de 1.000 puntos prácticamente en todo el país. En La Valleja son 18, por lo menos. Yo creo que hay alguno más, claro, porque en estos días se estaban ajustando, pero tú ya los nombraste, pero yo voy a insistir porque no está de más. En Avenida Ortiga, frente a la cancha central, mesa. Rambla Ester Moré, mesa. Plaza Libertad, mesa. Plazoleta Las Delicias, también mesa. Plazoleta Morosoli, Amilibia de la Llana, General Flores y Julia Arévalo. Barrio La Valleja en los semáforos. Y además va a haber barriadas en los barrios de nuestra ciudad. Y hay muchas mesas que están instaladas en locales sindicales o partidarios.
local de AEBU, local del Yunca, local de AFUCAM, los compañeros del sanatorio, el local de la Comisión Departamental, Washington 613, Washington Beltrán 613, y después los locales del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Movimiento de Participación Popular. Son 18 que me dan ahí, más mesas en José Pedro Varela y Valle, y los compañeros de Solís tienen un delivery para juntar firmas, tienen 2 o 3 teléfonos ahí, a llamar, los van a visitar y han trabajado muy bien con ese sistema. Así que hay un despliegue en todo el departamento muy importante que coincide con ese despliegue nacional que está haciendo el PCT, que va a ser muy importante en Montevideo. Después va a haber una difusión de un mensaje, lamentablemente no en no hay cadena nacional. No hay cadena nacional, lo cual también es una actitud, a mi juicio, democrática, porque durante el gobierno del Frente Amplio siempre se concedió, no solo al PCNT, a las cámaras de industria, a las cámaras de comercio, a las organizaciones patronales en los días de eso. Además, se le otorgó cadena nacional a las organizaciones o políticas o de otro tipo que estaban organizando plebiscitos, referéndum, juntando firmas, o los que recurrieron a la vía corta el día de la convocatoria. Eso me parece una actitud democrática muy interesante de los gobiernos anteriores, que lamentablemente este gobierno la ha dejado de lado con la idea de que solo las comunicaciones oficiales son las que se usan en esas cadenas. Es como cerrar el grifo para el vecino enfrente, ¿no? Y bueno, sí, claro, y además es una estrategia de que hay temas de los cuales no se habla, ¿no? Nosotros creo que vamos a lograr poner el tema de la ley de urgencia. Yo hace un rato hablé con una señora, pienso que posiblemente firme, pero ella me decía, yo trabajo todo el día, no tengo tiempo y no tengo claro lo que yo le dejé material y eso que sí va a estar más adelante, me da la sensación de que va a estar dispuesta a hacerlo. Pero es correcto, además la estrategia del gobierno es no hablar de este tema. Cuando vea el pueblo uruguayo que el gobierno empieza a tirar misiles contra esto, es porque las firmas están por conseguir. Todavía están calladitos porque están jugados a que la pandemia y que ellos no hablan de este tema impida la recolección de la firma. Y la ley de urgente consideración es absolutamente regresiva. Es regresiva primero desde el punto de vista represivo, limita los derechos de los ciudadanos, y yo creo que tampoco mejora los derechos de la policía. Yo creo que no, que la policía va a estar en un brete frente a las cosas que se le dan, porque hay muchas cuestiones que son discrecionales para la policía y no creo que le convenga al policía de a pie no tener muy claro qué tiene que hacer frente a cada una de las situaciones. Yo de esto no voy a hablar en profundidad porque no da tiempo, Mario, pero además yo recomiendo los artículos que estoy escribiendo, que me disculpen, pero un poco de yo estoy escribiendo mucho sobre eso, analizando artículo por artículo, gracias a la hospitalidad del diario En Primera Página. Pero bueno, ya llegó 3, va a salir el 4 y estoy preparando el 5 y creo que va a ser 5 o 6, porque es muy extenso todo el tema. Yo de eso no puedo hablar, pero creo que desde el punto de vista de la seguridad hay un montón de cosas que van a ser malas para el pueblo, pero también muy malas para la policía, para el trabajador, porque lo va a emprestar y lo va a poner en situaciones bastante complicadas. Julián, vos sabés que eso de los artículos que está saliendo en Primera Página, que tú estás escribiendo, me parece muy interesante, porque ante esta recolección de firmas o ante directamente la aprobación de la LUC a hoy,
no ha habido una discusión, no escuchamos el que defienda la LUC con argumentos puntuales, sino en una cuestión muy genérica y un poco, más que argumentando, desprestigiando la recolección de firmas o generando dudas. Sí, pero además entreverando, porque yo lo que estoy diciendo, bueno, mire, hay cosas que nosotros no queremos derogar. Claro. Es decir, no es que pongamos el palo en la rueda y digamos, vamos a barrer con todo. Exactamente. Es decir, hay que ver todas las cosas que también nosotros no vamos a plantear derogar, porque es una ley de 470 y tantos artículos y le proponemos derogar 135. Y hay capítulos enteros que no tocamos. Capítulos y a veces secciones enteras que no tocamos. Eso es importante que lo vean, porque cuando vos hablas con alguien de derecha y dices, porque quieren sacar... No queremos sacar todo. Queremos sacar lo que entendemos que es perjudicial para el pueblo. Claro. No, y peor ese argumento que te dicen, por ejemplo, ¿querés que no existe una lista de violadores para...? Sí, no existe. Eso no está en ningún lado. Claro. Nosotros no estamos diciendo eso. Entonces, después está todo el tema de la educación, donde se reduce el papel de los trabajadores de la educación, se limita la autonomía, se avanza en la privatización, se liquidan los consejos desconcentrados. Es terrible la educación. Se proponen en una repartición del Estado 2 estatutos para los trabajadores, lo cual es gravísimo. Eso en la educación. Después tenemos todos los temas relativos al Estado, el papel del Estado, cómo se aplica, se avanza contra la monopolización de parte de ANCAP, se pretende liquidar la refinería, o por lo menos nosotros lo entendemos así. Bueno, si seguimos más adelante, se liquida en parte el Instituto Nacional de Colonización, con todos los avances insuficientes aún, pero que había tenido en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Se ataca directamente a los inquilinos de una forma escandalosa, se pierden derechos de los inquilinos de manera gigantesca. Se ataca la ley de inclusión financiera en los aspectos que defiende los intereses de los trabajadores y se posibilita el manejo de efectivo a un nivel altísimo. Yo estuve haciendo las cuentas ayer, $111.000 se pueden manejar en efectivo y además se pueden fraccionar y eso está derogando artículos que el propio país, creo que hasta ellos lo votaron, en defensa de sacar al Uruguay de aquella famosa lista gris en la que estaba y todo lo demás. Entonces, yo creo que son razones muy importantes y que esta jornada que va a ser el PCNT es lo que tiene que hacer para defender los intereses de los trabajadores. Nosotros tenemos que salir a juntar la firma, tenemos que marcar a fuego, digamos, esta realidad que mucha gente que es trabajadora y que votó probablemente algunos al gobierno actual no conoce, porque todos los gobiernos y sobre todo habló de muchas bondades y muchas cosas que iba a hacer bien. Bueno, en realidad cuando uno estudia la ley de urgente consideración está bastante lejos de lo que dijeron que iban a hacer y ganaban la elección. Entonces, esta es una tarea fundamental. En las condiciones en las que estamos haciendo son muy difíciles y ojalá logremos hacer las cosas como las pensamos. Siempre insisto, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. A veces uno quiere que se apure un poco más, pero el pueblo cuando está haciendo la historia lo hace sin apuro y yo espero una avalancha de firmas a partir de ahora para lograr las 700.000 que tenemos. Y entonces espero para mañana una jornada esplendorosa. Parece que el tiempo va a acompañar, los días están muy lindos. A mí me va a tocar estar en la Plaza Libertad, en la mesa que hay ahí. Ya estamos todos organizados, los materiales están, la disposición de los militantes está, y haremos al final de la jornada un recuento a ver cómo nos fue y haremos un análisis a nivel nacional. Hay que acordarse que a las 20 hay una jornada de aplauso para que todos los trabajadores
saluden a su central sindical y se saluden entre ellos. Lamentablemente no podemos hacer acto, ya llegará el momento y me imagino lo lindo que va a ser el primer acto post pandemia con todos los trabajadores en la Plaza Libertad, como siempre. Julián, como siempre, importantísima esta columna, contextualizar, poner los temas en claro para la fecha que sea y para el motivo que sea, me parece importantísimo y la verdad que nos brindás un aporte muy interesante al programa. Agradecido. ¿Cómo estamos de tiempo, Mario? Tenemos un poquito. Tenemos 2 minutos. 5 minutos, porque eso te iba a decir, si querías redondear, teníamos unos minutos. Sí, no, yo tengo anotada la carrera al final. No, Mario, yo tengo una cosa acá un poquito sectaria anotada, pero la quiero decir. Dele tranquilo. Es una bobada. Dele yo quiero establecer una protesta muy fuerte respecto a la agresión que está sufriendo de las autoridades de la educación pública y de la prensa nacional, particularmente el diario El País, un diario que siempre estuvo al servicio de la redacción y que fue vocero de la dictadura, contra mis compañeros de la Federación Nacional de Profesores, particularmente el núcleo de San José, que como tú sabes, después de que hubiera sido archivado, desarchivaron un proceso por violación de la laicidad, que es un disparate, pero bueno, está en marcha, lo compasó 14 compañeros profesores y un 15º trabajador que no es un funcionario del Liceo de San José. Brutal, y además y después está el sistemático ataque al compañero Marcelo Slamovich, que es el vicepresidente de FENAPE, un militante de ese núcleo sindical de San José, yo creo que le contestó muy bien el compañero Fernando Pereira sobre lo que significan las horas que los dirigentes sindicales tienen para desarrollar sus actividades. Pero hay un ataque muy fuerte. Es decir, atacan y te dicen, no, 250 horas, que no tan bueno. Hay que ver en cada contexto cómo fue y bueno, la legalidad de esas cuestiones, porque son acuerdos en el ámbito de la negociación colectiva. Claro. Yo creo que el compañero Slamovich estuvo bien en plantear que él se retiraba, pedía retirarse de la dirección del sindicato hasta que se aclarara la situación. Y está junto a su compañero San José enfrentando una situación muy difícil, porque además vos fijate cómo actúan, ¿no? Es una cosa que de pronto no tiene nada que ver. Ayer procesaron al militar Ferro, coronel creo que es en este momento, por el asesinato y la desaparición de Fertacino, un dirigente de AUTE, comunista. Va a ser enjuiciado por otros delitos, pero él estuvo en libertad y cobrando su salario durante mucho tiempo, siendo prófugo de la justicia. Bueno, estos compañeros que están siendo injustamente atacados no están cobrando todo el salario, les redujeron a la mitad y los están sumando. Así son las cosas en este país. Y así diarios que defendieron la dictadura no dicen nada de la situación de Ferro y están sistemáticamente dándoles palo a mis queridos compañeros, que les tengo respeto, cariño y sé los dirigentes sindicales que son. Así que en este 1 de mayo también permítanme un saludo especial para todos los militantes de la Federación Nacional de Profesores y a los compañeros de mi sindicato, aquí caso de enseñanza secundaria de AVE, filial de esta gran Federación Nacional, que se fundó en el año 1963 y es parte de la fundación de la CNT y miembro de la mesa representativa del PCN. Julián, te agradecemos un montón como siempre este espacio y está bien a veces sectorizar la opinión, porque defender a un compañero es parte también de esa de esta realidad de los trabajadores, ¿no? Y más cuando se le pone en la mira, porque
mirá que a FENAPES lo tienen en la mira, siempre hay como una campaña. La reacción nos odia mucho y eso es una buena señal para nosotros, pero hay que endurecer el cuero. Está bien, hace endurecer el cuero. Julián, nos vemos el viernes que viene. Muchísimas gracias. Abrazo grande, man. Que pases muy bien. Chau, chau.